y esperábamos la cabeza del general Yáñez al día siguiente, ¿no? Y al parecer fue simplemente una una escapada de tarro. No voy a votar por él porque primero no voto en Providencia, así que no me voy a someter a esa disyuntiva. Te puedes cambiar, Eh, pero... Ah, no, eso es acarreo, estás públicamente llamando no. a acarrear. Hermosilla no era el abogado del presidente ni en el caso Dominga ni en el caso Enjoy. Segundo, ninguna de las dos investigaciones era secreta. ¿Cómo están? Es lunes 18 de marzo de 2024, es el podcast Política para Adultos del Líbero junto a Pepe Out y Jaime Belolio como cada lunes. Y este es un lunes que ha estado especialmente agitado porque tenemos nuestras dos instituciones policiales, la PDI y Carabineros, con sus dos líderes cuestionados, uno que renunció el día viernes, otro respecto del cual se especulaba que podría haber renunciado hoy día, después de que el ministro de Justicia anoche, en Tolerancia Cero, dijera que él esperaba que evaluara una eventual renuncia. Y así es que ha estado el día así. Los últimos datos es que el presidente Boric estuvo esta mañana junto al general Yáñez en un acto en Maipú, y luego la vocera Camila Vallejo dijo que el general seguía ahí en su cargo mientras tuviera la confianza del presidente y que por lo tanto no había más noticias. Pero por supuesto que en una circunstancia como la actual que vive el país con una crisis de seguridad, por cierto que tener a las dos policías en estas circunstancias no es una noticia demasiado alentadora. Pepe Out, ¿cómo ves esto? ¿Qué te pareció el episodio primero del exdirector de la PDI y luego esta controversia con el director de Carabineros? Bueno, yo pensé como tú que habiéndose convertido en los hechos Luis Cordero, el ministro, en vocero de los temas complejos, aquellos donde no quiere participar la vocera oficial, eh, estaba hablando el presidente. Y esperábamos la cabeza del general Yáñez al día siguiente, ¿no? Y al parecer fue simplemente una una escapada de tarro. ¿Ah? Una torpeza, además, porque poner al presidente en la posición de contradecir a su ministro, manteniendo al general Yáñez, es complejo. ¿Ah? En otros gobiernos era razón de salida. ¿Ah? Eh, yo, entre paréntesis, creo que en estas cosas es mejor más temprano que más tarde. O sea, si tú tienes en la cabeza que habrán de salir, tiene que salir ayer. ¿Ah? Porque obviamente eh, pierden liderazgo, pierden reconocimiento de sus pares, en fin, el prestigio de la institución se pone en juego, aunque es bien impresionante, fíjate, cómo la PDI y Carabineros han permanecido en los lugares top del reconocimiento ciudadano, y yo creo que eso, más que una evaluación concreta de la institución, tiene que ver con una demanda concreta de protección. Y por lo tanto, la gente evalúa más bien el potencial de Carabineros y de la PDI que la realidad concreta. Y por lo tanto, estos hechos, que por lo demás en la PDI ya se sucedieron dos veces. ¿Ah? Acuérdate que tenemos al anterior en proceso, procesado, imputado, formalizado, creo yo, a estas alturas. A mí me parece grave lo que le ocurrió lo que hizo en realidad el director general de de la PDI. ¿Ah? Eh, Creo que reviste las características de delito. Tendrá que juzgar, por supuesto, la justicia, pero entregar información a un abogado que está defendiendo la causa, yo sé que seguramente existen redes de amistad, con el director anterior eran compañeros de generación en la práctica,
pero alguien que dirige una institución como esa del Estado tiene el deber de prudencia, ¿ah? Que es como el mínimo de no ponerse en riesgo, de no poner en riesgo a la institución, porque cuando se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo a la institución. ¿Ah? Eh, y debilitan el rol de las instituciones en un momento crucial, po, donde la demanda por orden y por protección está a niveles increíbles. Fíjate que, no sé si vieron una encuesta donde la demanda de orden y seguridad era el doble que en el resto de los países de la OCDE, creo que era la comparación, ¿no? Eh, Claro, y claro, con algunos de ellos, la comparación objetiva no resiste análisis. Está México dentro de ese listado. ¿Ah? Y la demanda de orden y protección y seguridad es mayor en Chile que en México, a pesar de los datos. Y yo creo que eso tiene que ver con el cambio vertiginoso, porque cuando las cosas llegan muy rápido, cuesta acomodarse a la nueva situación, y por lo tanto estamos en una situación de demanda máxima. Y yo creo que es bueno, porque eso obliga a todas las instituciones a poner en el centro la cuestión de la seguridad, antes que se deteriore a un punto de no retorno. Es decir, antes que lleguemos a la situación de México. Es bueno que tengamos una demanda mayor que la de México, porque eso obliga a que todas las instituciones, e incluso el gobierno, que fue muy remolón en esto, termina, por supuesto, poniendo en el centro la cuestión de la seguridad, con los problemas que sabemos que tiene, con los suyos, en fin, pero al final de cuentas la paradoja de este gobierno es que uno de los ámbitos donde probablemente más se avance en materia legislativa de preparación del Estado para enfrentar la delincuencia sea este, y no las reformas estructurales, y no la salud ni la previsión, en fin, sea este. Lo que si tú le hubieras preguntado a los protagonistas, eh, tanto los antagonistas como los protagonistas, habrían dicho que estaban locos. ¿Ah? O sea, si tú le dices al PC que la mayor herencia de este gobierno va a ser haber estabilizado el país y haber, ojalá, ¿ah? Golpeemos madera, haber contenido a la delincuencia y haber restaurado condiciones básicas para el orden público. ¿Ah? Probablemente renieguen del gobierno, pero los hechos es así. ¿Ah? Y yo, francamente, si estuviera en los zapatos del presidente, primero no permitiría que un ministro me emplace, porque es un emplazamiento en la práctica, de esa manera. Y segundo, habría tomado la decisión en verdad antes, porque ellos tienen los antecedentes de que la situación de Yañez va a terminar a lo menos en una formalización, y tener a los dos, bueno, ya se resolvió lo de la PDI, pero en un momento tener a las dos cabezas de las dos principales instituciones del orden en una situación de desorden, ¿ah? Es muy complejo y completamente inconveniente. claro. Jaime Belolio, ¿cómo ves tú la situación de los dos jefes policiales? Bueno, yo creo que evidentemente, como dice Pepe, es muy grave. Eh, es grave porque la entrega de información por parte del director de la PDI a una de las partes, a uno de los abogados de las partes, es obviamente algo que puede revestir carácter de delito y en cualquier caso no es ético, ¿no? No hay una transparencia ni un estándar que te permita decir sí, está súper bien. Sí quiero hacer una salvedad en algo porque apareció en la prensa, que tratan como de meter al mismo canasto esto que ha salido que el director de la PDI le había mandado a Hermosilla cosas que tenían que ver con un par de querellas que se habían hecho contra Sebastián Piñera. Y el problema de eso es el siguiente. Uno, eh, Hermosilla no era el abogado del presidente ni en el caso Dominga ni en el caso Enjoy. Segundo, ninguna de las dos investigaciones era secreta. Por tanto, ninguna de la información que allí se entrega reviste el carácter de secreto ni puede hacer daño a la investigación o ninguna otra cosa. La pregunta entonces, ¿para qué se pide esa información o para qué se entrega? Y esa respuesta yo no la tengo, porque a mí que me tocó interiorizarme mucho en el detalle de esos dos casos, que son casos que los dos terminaron en absolutamente nada, que terminaron no solamente sobreseídos, sino que no al lugar. Primero, el caso de Enjoy, la Contraloría dijo que no había falta, y en el segundo, en el caso de Dominga, quedó
completamente desestimada la causa. Y esas son dos de las causas en que la izquierda quiso judicializar la política y quiso presionar políticamente a los fiscales para que hubiera una persecución. Entonces, hay medios que tratan de vincular todo lo mismo, que dicen, ah, mira, entonces a partir de esto es que se entregó información que sirvió para que... No, no es verdad, la causa no era secreta y por tanto es otro tipo de problema. Sigue existiendo porque, de nuevo, el tráfico de data entre el director general de la PDI y un abogado sigue siendo un problema, pero no reviste esa otra cosa que tiene que ver con el lavado de activos. Obviamente una investigación con lavado de activos tiene que ser secreta, porque si lo sabe la persona que está siendo investigada, liquida el activo, obviamente. Y así otras más, ¿no? Entonces, por eso es que se mantienen en secreto. Bueno, paréntesis también, la razón por la cual conocemos todas estas conversaciones es porque alguien del Ministerio Público rompió el secreto. Porque esta es una investigación que está en secreto. No es culpa de la prensa tiene dentro de su categoría importante de libertad de prensa el poder custodiar a quién son sus fuentes y dar a conocer una información que es de interés público, en este caso se cumple. Pero vale lo mismo, digamos, en este problema de el secreto también, salió del Ministerio Público, o de alguna de las partes, no sabemos, o alguien más, digamos, salió y la información está al día público. Pero en concreto es un problema para la pelea contra el crimen organizado particularmente, contra el delito común, por supuesto, pero también contra el delito, el crimen organizado, porque se requiere una mucha mayor confiabilidad, cooperación entre las policías y aquí se ve como este conflicto, por de pronto que tiene que ir a hacer, que tiene que ir a la casa del director general de la PDI son carabineros. O sea, entre ellos se fiscalizan, llamémoslo así, cuando hay que cumplir una orden de incautación o cuestiones así, y eso por supuesto que siempre complica la situación. Segundo, lo del ministro yo creo que es especialmente raro, porque ayer lo dice muy claramente. Hoy día por la mañana dice, no, en verdad lo dije yo a título personal y no había hablado con el presidente. Entonces no lo decís, porque él estaba invitado a tolerancia cero en cuanto a ministro. Y aun cuando no lo hubiese estado, que sería muy raro porque lo invitaron porque era ministro, aún así no podéis decirlo, ¿no? Es que a título personal yo creo que el presidente debería hacer esto, pero en verdad como ministro no puedo decirte. Lo acabas de decir, digamos. No, entonces genera el problema que ocurre por una posición incómoda, obviamente, al presidente, y creo que es distinto el caso del general Yáñez, porque el caso del general Yáñez es una causa que trata de involucrar a todo el alto mando en un delito de omisión, es decir, que no se hizo lo suficiente para evitar que ocurrieran violaciones de derechos humanos. Y en eso tiene un carácter mucho más político y este otro es mucho más objetivo, si se quiere. Y por lo mismo, hay una complicación evidente de tener al jefe de la policía, el carabinero, formalizado. Sin embargo, yo creo que es importante hacer esa diferencia primero y segundo, que la misma causa por la cual la fiscal quiere formalizar, que es difícil, como dice Pepe, que se la rechacen, ¿no? Porque es, para la redundancia, es una formalidad de la formalización. Sería muy raro que lo rechazara el juez, de hecho creo que no se puede. Y por lo mismo va a ocurrir que va a estar formalizado. La pregunta es, ¿el gobierno va a prestar ropa, digamos, a la formalización en términos de que eh, hay alguna como veracidad o alguna posibilidad, verosimilitud, digamos, de lo que se va a presentar allí o no? Por supuesto, no le corresponde al gobierno juzgar, pero sí la actuación tiene que ser muy clara y decidida en apoyar a las policías y esto evidentemente lo complica muy gravemente. Ahora, efectivamente, el contexto en que todo esto ocurre, que es un muy mal contexto para tener a los dos jefes policiales, digamos, en una circunstancia así, eh, ha llevado, ¿no?, a una presión sobre las Fuerzas Armadas para que sean ellas las que pongan orden, ¿no? Vimos la encuesta CADEM del día de ayer, estamos hablando de niveles de 80% de apoyo para arriba para que sean las Fuerzas Armadas. Un alcalde del Frente Amplio, digamos, ya pidiendo la misma Iracy Hasler del Partido Comunista, eh, aceptando que se militarice, digamos, sus comunas, lo cual, claro, por una parte genera cierta perplejidad, digamos, porque hay un cambio de posición muy, muy fuerte, muy drástico. Se acusan acá estrategias electorales, dado que es tan popular llamar a la Fuerza Armada, ningún candidato
alcalde podría restarse a una cuestión como esa, pero por otro lado hay un problema, por así decirlo, de procedimiento, porque las Fuerzas Armadas dicen, oiga, si no hay una regla de uso de la fuerza razonables, legales, usted no me puede mandar a hacer una cosa que yo no estoy preparado para hacer. ¿Cómo se resuelve desde out este entuerto? Bueno, los datos muestran la motivación, ¿no? Y muestran cómo reciben de manera distinta aquellos dirigentes de partido o parlamentarios respecto de los alcaldes, que son los que están en contacto directo con la gente y por lo tanto sienten la presión. Y por lo tanto, si tú quieres, desde el punto de vista político electoral, los alcaldes tienen un desafío distinto, que es sintonizar con la mayoría de los habitantes de sus comunas. En cambio, los dirigentes de partido y parlamentarios les basta con su tercio. ¿Ah? Entonces, mientras Winter le habla a su tercio, Bodanovich le habla al potencial ciudadano que podría llegar a votar por él, que puede ser hasta 60% de su comuna. ¿Ah? Y de alguna manera muestra que es la realidad la que se impone, la realidad de cada uno hace que actúen de manera distinta. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista de movida electoral, es interesante porque deja los roles cambiados, digamos. O sea, eran los alcaldes de derecha los que querían, ¿ah? Y presionaban por la participación de los militares, y ahora que lo piden los alcaldes de izquierda, pasan dos cosas. Primero, el gobierno se muestra mucho más flexible y menos crítico, ¿ah? Ya no es populismo, en fin, sino que más bien es razonable, no descartamos, etcétera. Y la derecha dice, no, porque no están preparadas. ¿Ah? Entonces, claro, ¿cómo se resuelve? O sea, si yo estuviera allí, obviamente se resuelve poniendo el foco donde hay que ponerlo, que es la tramitación express de aquello que permitiría que los militares cumplan un rol por supuesto limitado, ¿ah? Pero para eso está tanto el proyecto de infraestructura crítica como las reglas de uso de la fuerza, que están ahí tramitándose y están relativamente estancadas. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer, creo yo, es poner el foco allí para que esto sea posible, porque lo que a mi juicio es completamente impresentable, lo que insinuó el presidente Boric, de que esto sea hecho simplemente por decreto. ¿Ah? Primero porque allí el doble estándar es el máximo. ¿Ah? A ningún otro presidente le habrían eh, regalado esa disposición. Y por lo demás, porque el presidente Boris tiene un recurso que no ha usado y que yo lo planteé aquí hace ya muchos meses, que era decretar estado de excepción limitado a los 15 días para hacer determinadas cosas, desarmar a las bandas, focalizar en determinados lugares y detener a aquellos que están prófugos, en fin, y no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no tiene el apoyo de su sector político para una medida de esa naturaleza. Entonces, esto adquiere una especie de carácter de ajedrez de campaña. ¿Ah? Yo muevo la pieza, pero no llego hasta el final porque no tengo condiciones para llegar hasta el final, pero dejo complicado a mi adversario. ¿Ah? Porque lo dejo complicado desde el punto de vista de la reacción, digamos. ¿Ah? O sea, ver a Evelyn Matei poniendo palitos, digamos, desde el punto de vista de la simpleza de un ciudadano cualquiera, dice, chuta, tengo a Evelyn Matei que está reticente y tengo a Bodanovich e incluso el presidente que quisieran hacerlo. ¿Ah? Y claro, eh, ¿qué crees tú que habría hecho la derecha si el presidente Boric hubiera ejercido el derecho a estado de excepción? Por supuesto que lo habría respaldado. ¿Qué habría hecho la izquierda? Se habría dividido. ¿Ah? Y que es la medida que tenía ahí a la mano. Entonces, yo creo que la salida es apurar, y para eso el Congreso tiene resortes, apurar, le pese a quien le pese, la tramitación de la ley que define las reglas de uso de la fuerza y terminar de tramitar la infraestructura crítica para que los militares
puedan cumplir labores limitadas, por supuesto, complementarias, por supuesto, eh, que no implique reemplazar a las policías. No podemos pensar que los militares van a participar en un allanamiento o hacer ellos un allanamiento. Imagínate, con armas de guerra. ¿Ah? Pero sí que pueden proteger infraestructura crítica, estaciones de metro, eh, cuestiones de agua, estadios, etcétera. ¿Ah? Y esto nosotros lo vemos en todos los países desarrollados prácticamente. ¿Ah? Los militares participan en labores de prevención, de desaliento de protección de lugares específicos, de desaliento de la delincuencia mayor. Por supuesto, no pueden andar detrás de un ratero, ¿ya? Ni persiguiendo a alguien que se roba un auto, pero por supuesto pueden participar de la protección. Y yo creo que a estas alturas, con las cifras que tenemos, ahora las cifras, la verdad es que tú podrías ponerle cualquier medida y está en la situación de ahogo que tendrían todas, de hecho todas tienen sobre 65% de respaldo. Y cuando algo tiene más de 65, y en el caso de los militares más de 80, significa que es completamente transversal. Y que Bodanovich está sintonizando mucho más con sus electores de izquierda que Jadwe, lejos. Que Jadwe que dice que se tomó los valores de la ultraderecha, en fin. Pero Jadwe está representando una minoría. Minoría de las minorías. Claro. Jaime Belolio, ¿cómo lo ves tú? El tema de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que obviamente esta diferencia, ¿no? Cuando lo pidieron hace algunos meses los alcaldes de derecha y se dijo, mire, sí, no lo estamos pensando y ahora se toma, yo creo que obedece a muchas cosas. Evidentemente lo electoral es una de ellas. O sea, no hay ninguna duda y hasta Iracy Hasler lo hace y lo hace porque saben o preveían de que era muy mayoritaria la aprobación de una medida como esta. Y segundo, por la desesperación que viven en cada uno de los distintos lugares porque han fracasado en poder generar mayor seguridad en los distintas comunas. Y hay una respuesta que no basta solamente con la ley, si ese es uno de los problemas. Se tienen que aprobar leyes, pero no basta solo con eso, ¿no? Sino que hay también otras acciones que son decididas. Y si en la primera parte decíamos, y Pepe especialmente, que si teníamos un gobierno que era refundador, y se contenta con ser estabilizador del orden anterior, el llamar a los militares para que hagan la tarea de las policías ya sería el fracaso profundo, ¿no? Ya ideológicamente ya es que cruzaron el río completo, pero es en la lógica de la desesperación, evidentemente, y desde la derecha lo que sí aparece, ya había aparecido hace un rato también en la discusión de las reglas de uso de fuerza, y antes de infraestructura crítica, que tiene que ver con cuidar a las Fuerzas Armadas, cuidar a las fuerzas militares en que lo que se busque hacer lo puedan realmente hacer con la capacidad que tienen. Entonces, ejemplo, Pepe lo decía, ¿no? Infraestructura crítica está bien, si hay que colgar, custodiar no sé, el exterior de un hospital, por supuesto, si hay que, el exterior de una torre de alta tensión o un lugar donde se produce la energía, no hay ninguna duda. Pero la duda comienza entonces en que si es que están en una estación de trenes, en el resto del mundo hay militares en las estaciones de trenes, y lo están bajo la amenaza terrorista. Y por tanto están disponibles y tienen el permiso del uso de la fuerza de ocupar esos fusiles para detener un ataque terrorista. La pregunta entonces acá en Chile es, ¿vamos a ocupar las fuerzas militares, por ejemplo, para combatir el crimen organizado con la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas? Yo creo que esta es una discusión que no se ha dado. Y en el Congreso las fuerzas estarían completamente divididas en el lado izquierdo que dirían que no. Entonces, en las fronteras, muy bien, pero ¿qué es lo que se hace en la frontera? Si viene de nuevo un grupo de 100 personas, migrantes, las fuerzas militares no van a disparar. Entonces ahí tienen que ser otras fuerzas policiales que ayudan a contener y que hacen la labor más bien de control de orden público. Entonces, una cosa que se puede hacer es que las fuerzas militares ayuden al poder entrar a lugares en donde hoy día la fuerza policial no lo puede hacer, precisamente por el poder de fuego que tiene el crimen organizado. Que es una cuestión terrible, pero que sabemos que existe. Y entonces, como dice Pepe, esa puede ser una operación en corto plazo. De hecho, dentro de los estados de excepción, hay varios, ¿no? Está desde el estado de sitio, de catástrofe, y también está el estado de emergencia. Y el estado de emergencia es cuando hay una conmoción interna, como podría ser esto.
Y un claro ejemplo de esa conmoción interna puede ser a raíz del secuestro y asesinato de un disidente de la dictadura venezolana, que por de pronto a los demás disidentes venezolanos que están en nuestro país los tiene realmente con pánico. Tienen temor, obviamente que tienen temor, legítimamente. Y los chilenos que no son parte de la disidencia de la dictadura también dicen, al final, mal que mal, secuestraron a una persona en su departamento y lo encontraron muerto para tratar de taparlo, como dijimos en algún momento. Entonces, se causa esa conmoción. Todos los días vemos noticias nuevas que causan esa conmoción. Entonces, si el presidente quiere ocupar un decreto, ese es el decreto que tiene que firmar. Tiene que firmar un estado de excepción, de emergencia, y entonces allí le entrega a las Fuerzas Armadas el orden. ¿Pero para qué? Bueno, podría significar, por ejemplo, poner toque de queda después de las 12 de la noche. Entonces, ahí sí estaría hablando en serio de una acción determinada en donde las Fuerzas Armadas van a cumplir no el rol de seguridad pública, sino que el rol de combate a algo en particular. Pero esa decisión, de nuevo, no se ha tomado, entonces queda por arriba, queda como en una carcasa sin contenido. Y yo creo que ya es momento de que empecemos a hablar de ese contenido sin lugar a dudas, porque ya no podemos seguir esperando. Buenísimo, clarísimo. Oye, para terminar, muy breve, está el tema de las elecciones. ¿Ah? No puedes terminar sin preguntar por el cambio de estatus eventual de nuestro contertulio y coprotagonista de este programa. Fui A citado a ver. jugar a Colo-Colo, fui citado a jugar a ¿Ah? Colo-Colo. Fue citado por. Es que justamente Por quiero entrar en Almirón. el tema de las elecciones municipales, digamos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Se supone que el CERVEL está pidiendo que se vote 2 días. El gobierno parece que aceptó y está mandando un proyecto para que se vote en 2 días. Lo primero, eh, ¿es buena idea o es mala idea que esto ocurra? Y segundo, Jaime Belolio, digamos, uno podrá votar por él en 1 o en 2 días. Si es que a eso te referías, Pepe, ¿o no? Claro. Bueno, en 1 o en 2 días es un solo voto, porque si no es Es nulo. nulo, ¿Ah? sí. En todo caso, es muy pertinente, fíjate, la propuesta que hace el CERVEL, que en el esquema del voto obligatorio vamos a tener presumiblemente entre 10 y 12 millones de personas concurriendo a votar. Y resulta que no es una sola elección, son 4 elecciones simultáneas, 4 papeletas, y 2 de ellas de tamaño, de Mercurio, tamaño te da Sábana, Mercurio. sábana. pluscuamperfecto, digamos. ¿Ah? O sea, francamente, en concejales puede haber hasta 100 concejales y en core puede haber hasta 100 candidatos a core, 7, 8, 9, 10 listas, ¿ah? Más candidatos independientes fuera de pacto, y en doblar yo por lo menos soy torpe, en doblar ese boletín de voto, te tomas tu tiempo. Y cuando se toma mucho tiempo, lo que haces en la práctica es hacer que mucha gente vuelva a su casa y una vez que alguien ha hecho una fila, media hora, y decide volverse a su casa, ya no va a volver a votar. Y entonces yo siempre he dicho, está bien que el voto sea obligatorio, pero que no sea tan caro para la gente, tan costoso votar. Y ya hicimos cosas para facilitarle la vida. Primero metimos a la familia en el mismo recinto de votación. Georreferenciamos para que la gente quedara lo más cerca posible del recinto, para que no tuviera que tomar locomoción, como se dice, ¿ah? Y no fuera caro. Imagínate cuando, mira, yo antes golpeaba la puerta en Maipú y entregaba un carnet electoral, ¿no? Donde decía qué mesa le tocaba a cada persona, y me tocaba que en una casa había 4 recintos distintos. La misma Claro. familia votaba en 4 lugares distintos. Bueno, hoy día tienden a votar todos en el mismo lugar y le hemos facilitado las cosas. 2 días de votación va en la misma dirección. Y ya se comprobó, porque lo hicimos, que no tiene los problemas que algunos anunciaban de seguridad y demás. Y por lo tanto, si queremos una votación lo más masiva posible, lo más cómoda posible para los electores, yo soy ferviente partidario y yo me imagino que va a ser un proyecto que se apruebe por unanimidad o muy cercano a eso, porque hay que hacerle más fácil la vida a las personas. Cuando le establecemos obligaciones, hagámoselas fácil, no difícil. Claro. Oye, ¿y tú le recomiendas a Jaime Belolio ser candidato o no? Se lo recomiendo, por supuesto. ¿Ah?
no voy a votar por él porque primero no voto en Providencia, así que no me voy a someter a esa disyuntiva. Te puedes cambiar, Eh, Felipe. no, eso es acarreo. Estás públicamente llamando No, a acarrear, tú puedes tener tu trabajo también a en que tus Providencia, amigos se Pepe. desplacen, ¿no? No, Puedes trabajar en Providencia, no sé. no, yo Tenía, trabajo aquí en mi casa, así que pero tenía oficina, viste, muchos años en Providencia, así que efectivamente tuve oficina, pero eso fue hace ya muchos años, ¿ah? Cuando tú eras un joven e imberbe periodista. joven reportero. Y no el avesado participante de Tolerancia Cero que estás próximo a ser, ¿ah? Y conductor de este programa. No, yo se lo recomendaría. Primero porque es una señal interna muy poderosa. ¿Ah? Jaime es uno de los voceros del piñerismo, y es una señal para adentro muy fuerte que esté dispuesto a competir además en una comuna que no tiene resultado predeterminado como Las Condes o Vitacura, sino que es una comuna a pelearla. Competitiva, De hecho, claro, competitiva. ganó Cefa Razuri a la vez la elección anterior, y por lo tanto es una pelea. Y segundo, porque creo que si yo tuviera la edad que tiene Jaime, por supuesto, completaría el cuadro de formación de un dirigente político, ¿ah? Que estuvo en el Parlamento, en lo legislativo, que estuvo en el gobierno y que le falta esto que es el gobierno local, que es el lugar del Estado más cercano a las personas, ¿ah? Y por lo tanto la manera más profunda de vincularte con el sentimiento popular. Y yo creo que a la edad que tiene Jaime, que no voy a denunciar aquí, ¿ah? Porque ya no es una joven promesa, y yo le decía la otra vez que la transición es muy breve entre joven promesa y viejo, no voy a completar la palabra. Viejo crack, sí. Está bien. Jaime, pero lo que tienes que decir de todo esto. A ver, primero, sobre los 2 días, yo creo que es una buena idea. Efectivamente, hay temores sobre qué es lo que pasa en la custodia del voto en la noche entre uno y otro, pero ahí sí que sí, las Fuerzas Armadas han claramente mostrado que no solamente son capaces, sino que lo hacen extraordinariamente bien. Durante la pandemia hubo ciertos lugares en los cuales habían personas apoderados como de mesas y otros que se quedaron durmiendo en la escuela y otros, pero bueno, eso es algo que se puede resolver bien. Creo que esta es una medida que facilita el voto, particularmente de personas adultos mayores y de aquellas personas que son los votantes, comillas, obligados. ¿Por qué? Porque tienen mucha mayor probabilidad de enterarse que es ese día, son ambos días. Hay menos tacos en las propias ciudades cuando esto ocurre, y por tanto hace, como decía Pepe, más fácil, más barato el votar y por tanto que pueda haber una mayor participación. Y lo probamos antes, lo probamos una vez en pandemia, pero tenía la particularidad de la pandemia y se elegían consejeros. Entonces también era un voto grande, se elegían los consejeros, se elegían los alcaldes, se elegían los jueces. Entonces era, como decía Pepe, una votación larga, que demoraba tiempo y además teníamos el tema del distanciamiento y otro. Pero como no era obligatorio el voto, ya fue buena idea en ese caso votar los 2 días, concurrió un porcentaje importante, cerca del 50%, un poquito más, pero ahora con voto obligatorio eso aumenta mucho más, entonces parece sensato hacerlo en 2 días, custodiando bien la seguridad. Eh, perdón, y la última vez que lo hicimos fue con los consejeros, que fue voto obligatorio, era una papeleta, era grande y se demoró un poco más. Y el resto eran plebiscitos, y los plebiscitos son, bueno, eran dos alternativas, entonces era mucho más rápido doblar y votar. Entonces yo creo que es una buena medida, creo que favorece la participación. Eh, Agradezco, Pepe, sus palabras. Tengo 43 años, así que efectivamente ya no soy joven promesa. Y a mí me pasa algo bueno, alguna vez lo comentaba acá, pero yo tenía pensado saltarme el ciclo electoral completo, después de la intensidad que me tocó vivir tanto en el Parlamento como en Incluyendo el las propio gobierno, parlamentarias, incluyendo incluyendo los las parlamentarios, y sobre todo las parlamentarias. Eh, pero obviamente que la muerte del presidente Piñera hace que se acelere varias de esas reflexiones, y la pregunta es si es que eh, se adelantaba o no ese ciclo electoral al cual estaba disponible más adelante. Y yo la respuesta es sí. ¿Y por qué en lo local? Por muchas razones. De partida esto está en el ámbito de las posibilidades y no las certezas. Todavía no ha pasado. Una cosa es que uno esté disponible y otra cosa es que vaya a ocurrir. Todavía falta para que vaya a ocurrir, y
se lo vamos a comentar aquí a quienes nos escuchan cuando eso ya sea una realidad. Pero por ahora está todo en el ámbito de las posibilidades. ¿Por qué lo local? Por lo que dice Pepe, pero además porque lo que he tratado de decir durante un buen rato es que tenemos un problema grave de confianza y por tanto de credibilidad. Y donde se puede romper esa desconfianza es en lo local. No es desde los metarrelatos, sino que es de lo local, es desde el barrio, es desde la comunidad. Y Providencia, bueno, es una comuna, como dice Pepe, que es distinta, muy diversa, políticamente lo es, en términos de edades también lo es, de todo, o sea, es una comuna que tiene acceso a la cultura, que tiene problemas de una urbe importante porque pasan 800.000 personas al día, que es población flotante, o sea, tiene problemas de seguridad. Hoy día es el centro de Santiago, los hechos. Y uno de los problemas, de hecho, que ya hay en algunos lugares de Providencia es que el deterioro del centro de Santiago no siga subiendo. Y por tanto eso significa medidas importantes para tomarse los espacios, para generar que hayan polos de inversión, de innovación, de cultura, etc. O sea, es algo como ustedes se dan cuenta, me entusiasma, lo encuentro entretenido. Y bueno, vamos a esperar a ver si es que finalmente termina siendo una opción real. Bueno, ahí estaremos reporteándote entonces, Jaime Belolio. Efectivamente, en su minuto nos tendrás que comunicar oportunamente. Oye, Pepe, Jaime, muchas gracias por este programa de nuevo, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Política para Adultos y muchas gracias a ustedes también por estar ahí. Chao, chao. Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.